Hola chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a otro video sobre fundamentos del análisis de la conducta. Espero estén muy bien y el día de hoy pues vamos a seguir trabajando sobre el análisis funcional de acuerdo a unos ejemplos, ¿vale? Que nosotros pues hemos elaborado y que se han creado con el fin de aprender y de saber cada parte del análisis funcional, de específicamente este análisis funcional, que es el que estamos aprendiendo en la especialización. Entonces, como vamos a trabajarlo con base a unos ejemplos, pues aquí tenemos un ejemplo para pues que nosotros podamos observar qué información está bien ubicada y qué información pues hay que corregir o hay que mejorar, ¿vale? Entonces es un video muy rápido para que usted lo tenga en cuenta sobre ejemplos de análisis funcional. Usted sabe que a mí me encantan los ejemplos y pues bueno, este es un ejemplo perfecto para que lo tengamos en cuenta con respecto a toda la definición de los conceptos o de la estructura de este análisis funcional que estuvimos elaborando, que estuvimos mencionando en estos días. ¿Ok? Entonces vamos a leer primero el caso. Dice, eh, la madre refiere que su hijo hace pataletas al momento de comer, entendiendo esta conducta como alejar con sus dos manos el plato que se encuentra sobre la mesa, golpear con las dos palmas de las manos de la mesa y realizar verbalizaciones como no quiero, quiten eso del plato, ¿vale? Así no como, ¿vale? En un tono elevado hasta que alguno de los padres retira del plato de comida los vegetales o el tipo de carne según sea el caso. Esta conducta se presenta en la hora de almuerzo, cuando el plato de comida contiene vegetales o algún tipo de carne blanca o roja. Un chico que no le gusta comer sus vegetales, que no le gusta comer carne y entonces cada vez que le sirven hace pataletas. Ok. Después de que el plato está puesto en la mesa, el niño realiza la conducta descrita. El niño no come hasta que retiren el plato o los alimentos que desea. ¿Sí? ¿Por qué? El niño no come hasta que retiren del plato los alimentos que no desea. Ok, perdón. Esta conducta está afectando actualmente el área familiar, ya que se presentan distintas discusiones en torno a lo que sucede, ya que el padre dice que seguirá quitando los alimentos con tal de que no haga pataleta. Las rutinas de alimentación se han visto afectadas ya que los padres brindan golosinas o cualquier alimento que el niño pide durante el transcurso del día. Actualmente el niño presenta dificultad con su peso. Ok. Esta conducta está afectando actualmente el área familiar ya que se presentan distintas discusiones en torno a lo que sucede, ya que el padre dice que seguirá quitando los alimentos con tal de que no haga pataleta. Las rutinas de alimentación se han visto afectadas ya que los padres brindan golosinas o cualquier alimento que el niño pida durante las... Ah, ok, o sea, el niño no se quiere comer los alimentos y entonces lo que hace es hacer pataleta y los papás para muy probablemente pues escapar de la pataleta pues entonces le dan un dulce, le dan un alimento y pues así perjudicar, por así decirlo, en términos de nutrición la vida del niño. Es como, ay, no quiero, no quiero, ah, no, bueno, sí, sí, cállese, cállese, tome dulce, y le dan el dulce al niño. Ok, listo. Bien. La conducta descrita se presenta únicamente cuando el almuerzo es en casa del niño y se encuentra uno o los dos padres. Cuando el niño almuerza en compañía de otro miembro de la familia, sea abuela o tíos, el niño come la porción correspondiente aun cuando el plato que le sirvan contenga vegetales o algún tipo de carne, sea blanca o sea roja. O sea, delante de los abuelos o delante de los tíos el niño come perfectamente, pero estando con los papás el niño no quiere comer y entonces lo que hacen los papás es que le retiran el plato de los vegetales o el plato de carne que no quiera comer y entonces le dan dulce para mantenerlo callado, para mantenerlo pues como tranquilo y obviamente pues para acceder a su petición. Los padres refieren la aparición de la conducta desde hace aproximadamente 2 meses, cuando la madre del niño tuvo que viajar un mes por condiciones laborales y a la hora del almuerzo el padre, para que el niño comiera rápido y sin problema, le servía en el plato solo los alimentos que el niño le apetecía. O sea, esta conducta empezó a partir de que la mamá se fue, ¿cierto? Dice que los padres refieren que la aparición de la conducta de hace aproximadamente 2 meses cuando la madre tuvo que viajar. Entonces el papá, al no saber qué hacer, pues entonces le daba lo que el niño quería y tal vez con la mamá sí adaptó cierta disciplina a comer. Cuando la mamá se fue, ahí sí el niño como que empezó a tomar control de la situación
y en vez de comerse los vegetales y en vez de comerse la carne, pues se comía lo que solicitaba o lo que le traía el papá que al niño le gustaba. Bien, ok. Entonces, aquí tenemos el análisis funcional. Tenemos la historia, los factores estructurales, las condiciones de motivación, la regla, la ocasión de conducta y las consecuencias. Ok, bueno. Con respecto a esta estructura, yo pensaría que lo que debemos hacer en principio es pensar en la estructura del análisis funcional en el sentido de adaptarse a la estructura y evitar hacer tablas, ¿sí? ¿Por qué deberíamos pensar esto? Por orden más que todo. No estoy diciendo que esté mal presentado, pero muy probablemente se vea mejor con respecto a la estructura, ya que la estructura nos brinda una serie de flechas o una serie de diagramas de flujo, por así decirlo, en donde pues van conectadas las cosas una a otra. Entonces, en principio, tratemos de hacer el análisis funcional tal y como nos lo solicita la estructura. Hacer tablas o elaborar tablas pues podría dificultar un poco la panorámica, ¿sí?, del análisis funcional. Entonces, en principio, adaptémonos a la estructura del análisis funcional tal y como la ofrecen aquí, en vez de hacer tablas, porque aquí se combina la historia, los factores, la consecuencia, y pues ahí pues no nos resulta como muy claro esta misma estructura, y pues los diagramas de flujo pues no se estarían viendo ahí. Bueno, pero bueno, eso entonces sería una primera observación con respecto a este análisis funcional. Vamos entonces con la parte de la historia. Dice, aparición de la conducta hace 2 meses. Sí, es un dato referente a la historia, que la conducta apareció hace 2 meses. Sin embargo, debemos ampliar un poco más ese, ese punto de la historia. Si la conducta apareció hace 2 meses, pues dentro de la historia valdría la pena mencionar cómo fue que apareció, ¿sí? ¿Cuál fue el factor de predisposición? O más bien, ¿cuál fue aquella ocasión en donde la conducta apareció? No obstante, también es importante mencionar cuál fue el factor de mantenimiento o cuál es el factor de mantenimiento con respecto a todo esto, ¿sí? Con respecto a la historia en el sentido de cómo se aprendió, cómo se adquirió, cómo se aprendió y cómo se ha mantenido desde un punto de la historia hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, aparición de la conducta hace 2 meses, pues podría ampliarse un poco más. Aquí tenemos aprendizaje por moldeamiento, evitación y refuerzo negativo. Esto correspondería a la hipótesis de adquisición, ¿sí? Recordemos que la hipótesis de adquisición pues es aquellos mecanismos por donde se aprendió la conducta, sea por contacto directo por contingencias, sea por moldeamiento, sea por modelamiento, sea por condicionamiento clásico, sea por condicionamiento operante. Adicionalmente, en la parte de la historia nos están mostrando la función de la conducta o la clase funcional de respuesta de la conducta. En este caso se colocó evitación. Vamos a ver si es evitación. Dice, la conducta descrita se presenta únicamente cuando el almuerzo es en casa del niño y se encuentra uno o los dos padres. Cuando el niño almuerza en compañía de otro miembro de la familia, sea abuela o tíos, el niño come la porción correspondiente, aun cuando el plato que le sirvan contenga vegetales o algún tipo de carne. Entonces, en este contexto, pues no se está evitando absolutamente nada, el niño simplemente está accediendo a comerse los vegetales, ¿vale? Vamos a leer esta parte. Esta conducta se presenta en la hora del almuerzo cuando el plato de comida contiene vegetales o algún tipo de carne, sea blanca o roja. Después de que el plato está puesto en la mesa, el niño realiza la conducta escrita. ¿Cuál es la conducta escrita? Pues que dice que no quiere comer, que golpea con las 2 palmas de la mano la mesa, que pues verbaliza que quiten ese plato, que así no come, en un tono elevado gritando hasta que alguno de los padres retira el plato de comida o los vegetales o el tipo de carne según sea el caso. Bueno, listo. ¿Qué más tenemos para que empecemos a ver la parte de la clase funcional de respuesta? Los padres refieren a aparición de la conducta de hace aproximadamente 2 meses cuando la madre del niño... Ah, ok, bueno, esto como que no nos interesa mucho, esto hace parte de la historia. Entonces lo que estamos viendo aquí es si efectivamente corresponde a un caso de evitación o a un caso de escape.
Cuando nosotros vamos a evitar algo, pues lo que hacemos es que antes de que ese estímulo aversivo llegue, nosotros hacemos algo, ¿cierto? En este caso, el estímulo aversivo está presente, la estimulación aversiva está presente, que es el plato de comida que se le sirve, y lo que hace el chico es comportarse para reducir la estimulación aversiva. Por lo tanto, si yo estoy en un punto de estimulación aversiva y hago lo que sea para reducir la estimulación aversiva, yo no estaría evitando porque ya está presente la estimulación aversiva, sino más bien estaría escapando de la situación. ¿Y cómo escapo de la situación? Quejándome, quitando el plato, golpeando, haciendo todo lo posible para que me quiten la estimulación aversiva, ¿sí? Evitación muy probablemente sería que yo veo a mi mamá de lejos con el plato de comida y entonces lo que yo hago es escaparme de la mesa o levantarme o irme a otro lugar o simplemente decir mamá estoy enfermo del estómago, mejor no quiero comer y me subo para el cuarto, algo así. Antes de la aparición de la estimulación aversiva o antes de que la estimulación aversiva llegue a mí. Pero aquí ya me están sirviendo el plato y cuando me están sirviendo el plato y estoy viendo los vegetales y los estoy oliendo, pues eso ya es estimulación aversiva que me permite no evitar, porque pues fue inevitable que el plato llegara ahí, fue inevitable que la estimulación estuviera ahí, sino más bien escapar emprendiendo o ejerciendo acciones para que yo efectivamente me quitara esa estimulación aversiva de enfrente y me dieran algo apetitivo. Entonces aquí no estaríamos hablando, de acuerdo a mi apreciación, de una habitación, sino estaríamos hablando de un escape, ¿sí? Estaríamos hablando de un escape. Aquí dijimos que faltaban más detalles. Muy bien. Exactamente, ok. Y ahí es donde están, pues, efectivamente es en reforzamiento negativo, pero es escape según mi apreciación o según como yo lo estoy viendo. Y entonces así se llenaría, pues, la historia. Vamos a ver entonces otro cuadro. En este caso serían los contextos estimulares. Los contextos estimulares no los estoy viendo aquí. Historia, factores estructurales, antecedentes. Vamos a ver los antecedentes motivacionales, a condiciones de motivación. Bueno, condiciones de motivación. Recordemos que las condiciones de motivación o los antecedentes motivacionales están de acuerdo o están en función a la privación y a la saciación. En este caso, el niño se estará saciando de algo, sí, muy probablemente se está saciando de dulces, pero eso no mantiene la conducta, lo que mantiene la conducta es la privación, porque tú te comportas para, en este caso, recibir comida. Si al niño se le dan dulces todos los días, no estaríamos privándolo de comida como tal, y también si se le da su propio almuerzo y el niño efectivamente come su almuerzo normalmente delante de sus tíos o abuelos, pues tampoco lo estaríamos privando absolutamente de nada. Sin embargo, quizás de acuerdo a los términos de las terapias de tercera generación, quizás sí haya una privación. De pronto haya una privación. ¿Qué privación podría llegar a ser? Bueno, tal vez, y solo tal vez, pongámoslo así, los padres, y voy a hablar especulaciones, pues porque como aquí no está registrado, tal vez los padres atienden al chico en estos momentos. Quizás no lo atienden antes. Quizás no lo atienden cuando el niño quiere interactuar con ellos. Quizás y solamente quizás no lo atienden cuando el niño quiere jugar con ellos, cuando el niño quiere compartir con ellos. Y cuando llega el momento de la hora del almuerzo, ahí sí los padres lo atienden, pero entonces el niño se muestra, entre comillas, hostil con ellos, ¿sí? Como que, ay, no quiero, no quiero. En cambio con los abuelos y con los tíos sí come normal, según el caso, ¿cierto? Veamos ese punto. ¿Dónde está? Cuando el niño almuerza en compañía de otro miembro de la familia, el niño come la porción correspondiente. Entonces muy probablemente sí haya una privación con respecto a la atención.
quizás y solamente quizás en este contexto del almuerzo, el niño quiera recibir atención, pero esté frustrado, pero esté bravo con ellos, dado que no le pusieron atención antes, y sí lo hacen a la hora del almuerzo, justo en el momento en que no quiere comer ese plato, y quizás no sea tanto por el plato, de pronto, porque pues el niño lo come, de pronto lo es porque está furioso, porque está con rabia de que no le han prestado atención antes. Y tras del hecho, pues lo que hacen los papás es que para mantenerlo callado le dan un dulce. Entonces no estamos hablando de una privación de tangibles, sino muy probablemente de una privación en función de atención. Y ahí es donde muy probablemente, quizás y solamente quizás, pues porque habría que saber mucho más del caso, ahí es donde muy probablemente pues el chico se sienta privado. Y obviamente se va a sentir más privado si solamente los padres se acercan y le dan un dulce y ya. Quizás lo callan y todo, pero por dentro, hablando de terapias de tercera generación, pues se va a sentir privado, no se va a sentir saciado, y esto es lo que hace que el niño se comporte así. Habría que tener más detalles dentro de la evaluación. Seguimos con el siguiente punto, los factores estructurales. No, sí, las condiciones estructurales son unos factores estructurales aquí. Bueno, parece que hay diferentes nombres. Dice, el padre no desea colaborar en el proceso de intervención. Bueno, los factores estructurales son aquellos factores, como su nombre lo indica, que el psicólogo clínico no puede cambiar. Que por más de que, mejor dicho, tenga fuerzas y tenga voluntad, es imposible cambiar. Digamos, el barrio, el estrato, la localidad, las reglas de la casa, tal vez, sí, pero hablemos de términos más amplios, sí, del barrio, la religión, todo ese tipo de cosas. Aquí el factor estructural podría ser. Dice que el padre no desea colaborar con el proceso de intervención. Sí, podría ser ese hecho de que pues el padre no quiera colaborar, y si la persona pues no quiere colaborar, pues no se le puede obligar, eh, no se le puede como arrastrar. Sin embargo, si estamos hablando de un menor, esto ya podría ser intervenido por un psicólogo clínico en el sentido de hablar con las autoridades para decir que hay una negligencia, ¿m? Que efectivamente hay un estilo de crianza problemático, y obviamente también haría aquí parte de la historia, estilo de crianza, correcto, como una predisposición, tal vez se podría, un estilo de crianza, como un estilo de crianza negligente. Y esto muy probablemente sí lo podamos modificar con las autoridades, para que las autoridades lleguen y digan, no, me hacen el favor, vayan al psicólogo, o si no le quitamos al niño, y ahí es donde uno empieza a atender. Tal vez con la ayuda de la comisaría de familia o inclusive con el bienestar familiar, pues podamos intervenir o controlar esta variable. Entonces, que el padre no desea colaborar con el proceso de intervención tal vez sea insuficiente en el sentido de los factores estructurales, por lo mismo que yo estoy diciendo. Tal vez haga falta dentro de este informe algún tipo de tradición o algún tipo de descripción de la cultura de ellos, o inclusive de descripción del contexto familiar, porque obviamente dentro del contexto familiar pues hay cosas que uno ya no se puede meter. Hay cosas donde uno ya no se puede meter. Entonces haría falta más información con respecto a los factores estructurales. Nos están hablando de simplemente de una situación. Nos están hablando es justamente de la conducta problema, mas no me están dando más detalles sobre los factores estructurales o la religión o el barrio o no sé, tal vez la calidad de comida o tal vez el estrato, alguna iglesia, alguna descripción cultural, alguna descripción que de alguna u otra forma nos lleve a pensar, ahí no me puedo meter por nada del mundo. Pero el padre no desea colaborar con el proceso, pues se fuerza, obviamente, se tiene que forzar.
y la única forma de forzar, como decimos aquí en Colombia, como de ajustar, es hablando con las autoridades y más si se trata de un menor de edad. Ya si es mayor, pues eso es diferente, pero estamos hablando de un menor y cuando estamos hablando de un menor, pues ahí la cosa cambia y muy probablemente sea nuestra responsabilidad denunciar este tipo de casos por negligencia, por ejemplo. ¿Qué más sigue? Vamos a ver reglas. Reglas. No quiero quiten eso del plato, así no como, bueno, estas son verbalizaciones que dice el niño. ¿Mm? Quizás se confundan las reglas con las verbalizaciones, pero en este caso las verbalizaciones pues pueden hacer parte de aquellas formas para escapar de la situación. Entonces harían parte del reforzamiento de la conducta. No quiero, quiten ese plato, así no como, no me gusta, qué asco. Harían parte de su escape y entonces estaría bien. Recordemos que las reglas verbales deben estar conectadas con qué es lo que refuerza la conducta problema. Entonces, para mí están bien las reglas verbales. Muy probablemente este caso lo veremos en clase y haya más agregados. De pronto pues, me estoy saltando algunos, no estoy seguro. Pero como tal, yo lo estoy viendo de una forma uniforme y así me parece que en el sentido de las reglas, pues está bien. Habría que ver qué otras reglas existen dentro del informe para que pues me puedan decir, hey, sí, efectivamente, esta regla verbal efectivamente está reforzando la conducta. Tenemos unas consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Recordemos que las consecuencias a corto plazo son consecuencias que ocurren inmediatamente la conducta pues se emita, ¿sí? Y aquí dice brindar golosinas durante el día. No me están dando información detallada, necesito más detalles. Por ejemplo, padres dan golosina después del almuerzo. Por ejemplo, es como una descripción mucho más detallada acerca de lo que ocurre después de que la conducta se emita, ¿sí? Brindar golosinas durante el día me suena muy por allá lejos, muy general. La idea es reducirlo un poco más al momento de los hechos, es decir, ¿qué pasa después de que la conducta ocurrió? ¿Qué consecuencia trajo que el niño dijera, no, no quiero ese plato, así no como? Eso. Tal vez si decimos durante el día, pues nos estaremos yendo un poco lejos. Y la idea no es irse lejos, sino es darse cuenta, inclusive mediante la observación o mediante el reporte del paciente, qué es lo que exactamente ocurre después de la emisión de la conducta. Entonces, padres dan golosina después del almuerzo. O padres quitan el almuerzo y dan golosina. Podría ser que hasta mejor redactado. Podría ser. ¿Listo? Consecuencias a largo plazo, tal vez esto sí sea válido, lo de brindar golosinas durante el día, porque recordemos que las consecuencias a largo plazo, si bien están relacionadas con el reforzamiento de la conducta problema, nos están hablando de lo que podría llegar a suceder si esta conducta se sigue reforzando. Ahí sí muy probablemente valdría la pena colocar brindar golosinas durante el día, como también pues aquellos aspectos que pueden deteriorar la comunicación, deterioro de la comunicación familiar. Deterioro de habilidades sociales del niño, por ejemplo, ¿cierto? Porque entonces él a medida que va creciendo va aprendiendo a comportarse de forma hostil para pues recibir cosas y esa no es la idea. Él tiene que aprender habilidades sociales que le permitan pedir las cosas de una forma distinta y no llorando, pataleando, golpeando, ¿cierto? Entonces esto lo debemos tener en cuenta. Esto está bien, lo de brindar golosinas durante el día. Las reglas pues también están bien. Ocasión de conducta que es las mismas respuestas, sí, correcto. Al momento de una petición, cuando está uno de los dos padres en casa al momento del almuerzo y el plato contiene vegetales, ok, no. La ocasión de ok, mentiras, aquí estamos hablando de la conducta. A ver, vamos a revisar primero la conducta, después luego la ocasión de la conducta. Alejar con sus dos manos el plato que se encuentra en la mesa, golpear con las dos palmas, ok, sí. Esto está bien. Inclusive pues menciona lo que es la conducta verbal y está bien, está perfecto. Ahora vamos a ver la ocasión de conducta. Y la ocasión de conducta nos dice que... ok, la ocasión... Ok. La ocasión de la conducta... Vale, 1, 2, 3.
Ahora pues vamos a ver la ocasión de la conducta. Al momento de una petición, cuando está uno o los dos padres en casa, al momento del almuerzo, bueno, esto tiene un problema de reacción. La ocasión de conducta son los mismos contextos estimulares, ¿cierto? Y bueno, hay que mejorar la reacción. Tal vez sea mucho más claro mencionar que la ocasión de la conducta es el almuerzo. Almuerzo, o más bien no, están, o no, padres están sirviendo el almuerzo. ¿Qué es la ocasión que me refieren aquí? Que pues hace que la conducta se detone o que se dé, ¿cierto? Aquí me están diciendo información que pues está un poquito desorganizada, ¿cierto? Y yo la colocaría así, más bien. Padres están sirviendo a nosotros. Recordemos que la ocasión de la conducta es el mismo estímulo discriminativo, ¿vale? Que era lo que nosotros estábamos hablando de los contextos estimulares. Ey, ¿yo por qué no coloqué contextos estimulares aquí? Ah, sí, los contextos estimulares. Ok, es que ese es el problema de las tablas, que uno como que se pierde. Pero sí, la ocasión de la conducta, los contextos estimulares, pues se refiere al mismo estímulo discriminativo. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo en cuanto a la revisión de este análisis funcional. Hace falta información en el resumen de caso. Tal vez información referente a la historia, tal vez referente a los factores estructurales para que quede un poco más claro. ¿Listo? Como tal, la conducta está bien descrita. Las consecuencias a largo plazo pues también refieren que brindar grosería durante el día. Claro que yo pues le mejoraría esa parte de la redacción y pues agregarle el deterioro de la comunicación familiar o habilidades sociales y hace falta datos de la historia para que pues tengamos presente y tengamos en cuenta un mayor detalle de la historia, de las variables con respecto a la historia que hacen que la conducta se mantenga, que se refuerce y que en algún punto de la historia pues se haya como surgido, ¿sí? Que haya surgido la conducta, ¿vale? Y listo, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y pues bueno, vamos a tener más ejemplitos de este estilo para que pues no nos perdamos del diligenciamiento de este tipo de análisis funcional que cuesta, pero pues que al final se puede y que es genial, ¿vale? Chao chicos y que estén muy bien.